Hoy estamos en el canal con un nuevo video y vamos a hablar de Giovanni Van Bronckhorst como nuevo entrenador del Rangers. Bien, volvemos al viejo set. Realmente hace mucho no grababa en este lugar, hace mucho no grababa en el formato donde no está conectada la webcam a la PC. Y bueno, estoy grabando en un formato distinto, no sé si se verá, acá tengo el micrófono. Y hace mucho no grababa así, y realmente es raro, se siente muy raro. Y además, no estar con la compañía de Facu, porque Facu no está presente en el video, pero porque tiene problemas con el trabajo, o sea, temas de horario que nos estamos complicando. Y este anuncio de Giovanni Van Bronckhorst nos complicó muchísimo más, por el tema de que los horarios no encajan, yo estudio, él estudia, entonces a veces, hasta que termine, por ejemplo, en diciembre, van a ver que tal vez haga un video yo o haga un video Facu, por tema de horarios justamente. Pero vamos a intentar que siempre estemos los dos juntos en los videos. Así que bueno, vamos a empezar primeramente con Giovanni Van Bronckhorst. Giovanni Van Bronckhorst es nuevo entrenador del Rangers. Como sabrán ustedes, Gerard se fue a Aston Villa. Gerard es nuevo entrenador del Aston Villa y aprovechó la oportunidad. Y dentro, en pocos días, en un término, qué sé yo, de 48, 72 horas, se cerró el trato de Gerard con el Aston Villa. Y el Rangers, en este parón de selecciones, estuvo barajando posibilidades. Y han barajado y han terminado de contratar al nuevo entrenador, que es Giovanni Van Bronckhorst. Pero, para los que no conocen, ¿quién es Giovanni Van Bronckhorst? Bien, Giovanni es complicado ese nombre, es muy complicado, pero Giovanni Van Bronckhorst en los últimos años, en la última década, ha sido uno de los mejores jugadores de Países Bajos. Además, se desempeñaba como lateral, también como interior izquierdo, y también podía jugar como pivote como pivote y podía jugar como interior izquierdo, obviamente, y lateral izquierdo. Llegó a jugar, por ejemplo, empezó su carrera en el RKC Valvik, un nombrezazo la verdad, RKC Valvik. Luego se fue al Feyenoord, que ya hablaremos del Feyenoord. También se fue, luego de 5 años en el Feyenoord, donde ganó un montón de títulos, se fue a la Premiership, donde se fue al Rangers, dio el salto al Rangers. Justamente lo contratan a Giovanni Van Bronckhorst por este tema de que es un exjugador del equipo. Luego del Rangers pasa por el Arsenal y luego por el Barcelona, donde gana una Champions League en el Barcelona. Es bastante impresionante. Giovanni Van Bronckhorst siendo parte de ese equipo, si no estoy mal, de Rijkaard, del Barcelona. Y el Arsenal, obviamente, estando bajo la tutela de Arsène Wenger. Luego en el Rangers, hablando más específicamente del Rangers, ganó una Copa de la Liga, 2 Copas de Escocia y 2 Premierships. Y también, como mencionamos ya, ganó una Champions League con el Barcelona. Pero vamos a hablar un poquito de la actualidad de él como entrenador, porque todo muy bien con su pasado de jugador, pero lo que importa es cómo puede desempeñarse como nuevo entrenador del Rangers. Perdón si estoy mirando un montón de lados, pero es porque hace mucho no grabo así y es rarísimo, la verdad. Pero vamos a hablar de la actualidad de entrenador. Primeramente, Giovanni Van Bronckhorst empieza como segundo entrenador de Ronald Koeman en el Feyenoord. A ver, Ronald Koeman no es el mejor entrenador, digamos, pero empieza en el Feyenoord, eso es lo importante. Empieza en el Feyenoord como segundo entrenador de Ronald Koeman y luego se toma cargo de la Sub-21 del Feyenoord, donde hay jugadores como Stefan de Vrij, jugador del Inter, el defensa, uno de los mejores defensas del mundo, defensa del Inter. Luego Terence Kongolo, que juega en el Fulham, pero es bastante conocido en el mundo de la liga inglesa. Luego tenemos a Ruud Vormer, que es pivote de Brujas de Bélgica, que la verdad es bastante buen pivote. Tenemos a Constantinos Lamproe, que llegó a ser portero del Ajax. Y también tenemos a Sven Van Beek, que ha sido por muchos años defensor central del Feyenoord. Y luego de esta etapa, donde él entra en la temporada 2012-2013 en el Feyenoord Sub-21 y luego en la temporada 2014-2015 se hace cargo del equipo senior del Feyenoord. Y a ver, en el Feyenoord entrena jugadores como, por ejemplo, a ver si tengo la lista acá, entrena jugadores como, a ver, son complicados, perdón, Rick Karsdorp, Renato Tapia, uno de los mejores pivotes de la liga española.
que juega en el Celta de Vigo, si no estoy mal. Luego también entrenó a Steven Bergis o Berjus, no sé cómo se escribe, no sé cómo se pronuncia, pero es actual extremo derecho del Ajax, muchos años capitán del Feyenoord. Luego también a Dirk Kuyt, ex jugador del Liverpool, también fue artífice importante en este Feyenoord. Luego tenemos a no sé cómo es San Just, si no estoy mal, del Mainz, uno de los mejores. Creo que ahora juega como defensa central, pero en este Feyenoord juega como lateral derecho. Luego tenemos a Sofiane Amrabat, jugador centrocampista de la Fiorentina. Y por último tenemos a Robin van Persie, que ya hablaremos del rol de Robin van Persie en el esquema de juego de Giovanni Van Bronckhorst. Ahora bien, vamos a hablar de cómo juega Giovanni Van Bronckhorst. Giovanni Van Bronckhorst juega con un 4-3-3, con un centrocampista, o bueno, con un centro de campo invertido. Se acordarán ustedes de ese Ajax que impresionó a tantos en la Champions League de la 2018-2019, si no estoy mal, donde su centro de campo también era invertido. Es prácticamente lo mismo. O sea, son dos mediocentros más posicionales, como en el Ajax eran Frankie de Jong y Lasse Schöne, y un centrocampista un poco más liberado, como lo era Donny van de Beek. En este Feyenoord, por ejemplo, en el partido más importante que tuvo en su carrera en el Feyenoord, Giovanni Van Bronckhorst utilizó también esta alineación y la pueden ver que fue un 6-1 contra el Ajax. Creo, si no estoy mal, en la temporada donde le ganan la liga al Ajax y al PSV. Usa un 4-3-3 de centro de campo invertido. Primeramente, antes de continuar con su estilo de juego, para que los hinchas del Rangers tengan en cuenta, el Feyenoord es el tercer equipo en discordia de Países Bajos, porque Holanda me van a matar si digo Holanda, pero de Países Bajos, es el tercero en discordia, sería más o menos un Aberdeen de la vida en la Liga de Países Bajos, y logró bastantes cosas importantes con ese Feyenoord, donde cosechó 2 Supercopas, 2 Copas de Países Bajos y una Eredivisie. La primera desde 1999 con un promedio de puntos de 1.99 por partido. Es decir, es un logro similar a lo que logró Sir Alex Ferguson en el Aberdeen. Digo similar, no igual, pero es bastante similar con lo que logró en la liga local Sir Alex Ferguson. Ahora bien, vamos a hablar un poco de, obviamente, cómo juega, y además de que antes de finalizar vamos a aclarar unas cosas de Giovanni Van Bronckhorst y de qué puede aportarle a este Rangers. Obviamente va a hablar Facu sobre Giovanni Van Bronckhorst cuando hagamos el directo, tal vez hoy, que sale este video, o el domingo, donde tenemos los muchachos de Charlie. Pero ahora bien, volviendo a cómo juega con un 4-3-3, con un centro de campo invertido, 2 centrocampistas posicionales y uno más liberado. También su mejor partido fue un 6-2 contra el Ajax, si no estoy mal, en la temporada donde ganan la liga. Después, el rol del delantero. Acá está lo importante. Nosotros sabemos que Alfredo Morelos es un delantero un poco más móvil, un tipo que arrastra la defensa, pero el rol del delantero para Giovanni Van Bronckhorst es bastante importante. Lo podemos ver sobre todo en ese partido que les cuento del 6-2 contra el Ajax, donde el delantero es muy importante para mover y arrastrar la marca de las defensas y generar espacios para las bandas y generar espacios para sus compañeros. Primeramente, Van Persie, el rol que tenía con Giovanni Van Bronckhorst, era un tipo que bajaba hasta el centro del campo, que se movía mucho, que arrastraba las marcas y que generaba espacios para que tanto Berjus como, no me acuerdo cuál era el otro extremo, pero por ejemplo, ahora que un Ryan Kent de la vida, puedan aprovechar esos espacios que genera el delantero para atacar por dentro. Entonces, el delantero es bastante importante. Tiene que saber moverse muy bien. Y veremos cómo actúa sobre Alfredo Morelos este nuevo nombramiento de Giovanni Van Bronckhorst, ya que seguramente veremos a un Alfredo Morelos, si ya era móvil, mucho más móvil en el modelo Giovanni Van Bronckhorst. Luego tenemos que en el centro del campo sobre todo se nota, le gustan mucho los marcajes uno contra uno. A lo Bielsa, digámoslo. En el Leeds, si ustedes ven el Leeds de Bielsa, ven que los marcajes son hombre a hombre. Por ejemplo, Luke Ayling va a marcar al extremo por izquierda del otro equipo. Después, Stuart Dallas marcará al extremo por derecha del otro equipo. Lo mismo pasa acá. Pero sobre todo se nota
en el centro del campo. En el centro del campo es donde hay un marcaje más marcado de 1 contra 1. Luego los demás, las demás áreas, como son la delantera o la defensa, son marcas más zonales. Pero la marca del centro del campo es lo más importante para Giovanni Van Bronckhorst, donde marca 1 contra 1 e intenta asimilar y meter jugadores para que no haya similitud o superioridad en el centro del campo para las marcas. Ahora bien, pasamos a cómo se mueve el equipo. Muy importante en el juego de Giovanni Van Bronckhorst el intercambio de interiores con extremos. Es decir, muchas veces los extremos pasan a jugar por dentro, pasan a hacer ese rol de interior ofensivo, y los interiores, propiamente dicho, pasan a jugar a la banda, pasan a abrirse muchísimo a la banda, y también esto permite que los carriles por dentro estén liberados para los laterales. Por ejemplo, vemos hay unos partidos donde Jeremiah St-Just, se llama, creo, se mete mucho por dentro en el Feyenoord. Se mete muchísimo por dentro. Lo que hacen acá es dejar los carriles internos liberados para que los laterales se metan por dentro. Acá veremos que el rol más importante va a ser seguramente para James Tavernier, que se vaya a meter por dentro y para generar superioridad en el centro del campo, prácticamente asimilando un 4-4-2 o un 4-4-1-1, pongámosle. Entonces generar una línea de 4, una superioridad en el centro del campo para la hora de atacar y a la hora de defender también. Y después tenemos que, por ejemplo, es un entrenador que le gusta bastante la disciplina, le gusta bastante que cada jugador tenga su rol determinado y lo cumpla. No es un tipo que deja bastante libertad a sus jugadores, aunque muchos jugadores destacan que les cambió prácticamente la carrera y que les hizo mejores jugadores. En base a esa disciplina, también vemos, si vemos un poquito los partidos del Feyenoord, es como que hay bastante caos, pero es un caos ordenado, es un caos con orden, prácticamente lo que intenta hacer Giovanni Van Bronckhorst, donde vemos que su equipo es como que no da puntadas sin hilo cada vez que juega. Es verdad que hay partidos donde obviamente hay desconexiones, como en todos los partidos, porque él no puede estar controlando cada pieza, pero sí que le gusta que sus equipos sean bastante disciplinados en el rol que se les otorga a cada jugador. Luego vamos a hablar un poquito de las influencias de Giovanni Van Bronckhorst. Giovanni Van Bronckhorst obviamente tuvo este paso por el Feyenoord, influencias del fútbol holandés, en una escuela bastante de Cruyffiana, porque también Cruyff pasó por el Feyenoord, no sé si sabían eso, pero ahí tienen un dato: Cruyff pasó por el Feyenoord, datazo, totalmente dato, acá tienen el dato, Cruyff pasó por el Feyenoord. Pero bien, vamos a hablar un poquito de las influencias de Giovanni Van Bronckhorst. Primeramente, fútbol holandés, o fútbol de Países Bajos, digámoslo así, o neerlandés, como quieran decirlo, pero tenemos fútbol neerlandés. Luego pasó por el Guangzhou FC, si no estoy mal, que creo que es una propiedad de la multipropiedad del Citigroup. No le fue tan bien en el Guangzhou FC, pero realmente lo que pudo sacar Giovanni Van Bronckhorst es que estuvo bastante tiempo investigando las metodologías del Citigroup, las metodologías de, por ejemplo, Pep Guardiola. Estuvo presente en varios entrenamientos del City de Pep, también estuvo en entrenamientos del New York City, donde cuando estaba, por ejemplo, Patrick Vieira, en el New York City, bastantes entrenamientos, también en entrenamientos del Melbourne City, porque estuve investigando bastante la metodología de entrenamiento, la metodología de juego de los equipos del Citigroup, un estilo bastante ofensivo, bastante asociativo, el tiki-taka, como lo dirían muchos, pero un poco más tirado al gegenpressing, entre gegenpressing y tiki-taka. Es muy raro, está en el medio del tiki-taka y el gegenpressing, y básicamente fue investigar eso: entrenamiento, estilo de juego, metodologías, e hizo esa propia investigación que puede también obviamente beneficiar al Rangers. Y también debemos decir que muchos jugadores cuentan que aplicaban las metodologías de Arsène Wenger, no me sale el nombre, aplicaba las metodologías de Arsène Wenger a la hora de entrenar, a la hora de hacer los entrenamientos. Es decir, que todas las influencias que él adquirió en su tiempo como jugador también las está aplicando a la hora de ser entrenador. Y muchos ya lo ponen y podríamos decirlo así también. Yo creo que toda la investigación que hicimos nos demuestran que es así. Muchos lo ponen como uno de esos Wonder Kids
de los banquillos, uno de esos promesas, futuras promesas de los banquillos. Mucho se habla de que podría ser el próximo entrenador del Manchester City en un futuro mucho más largo, ya que él investigó toda su metodología, le aplica muchísimo ello. Entonces es como una joven promesa, es como lo era Steven Gerrard, justamente como lo es Steven Gerrard, una joven promesa de los banquillos, y muchos lo tildan también así a Giovanni Van Bronckhorst. Ahora bien, pasando a las conclusiones. Mi conclusión personal sobre Giovanni es muy complicado. Es muy complicado. Vamos a decirle Giovanni. Mis conclusiones sobre Giovanni es que es un entrenador ideal para el Rangers. Luego de esta investigación que hicimos para saber cómo iba a ser el nuevo método de entrenamiento, nuevo método de juego del Rangers bajo la tutela de Giovanni Van Bronckhorst, es un entrenador que puede darle muchas alegrías al Rangers. Sobre todo puede realizar cambios internos en el Rangers en cuanto a metodología, nutrición, entrenamientos, infraestructura. A lo Bielsa. Es un tipo muy tirado a lo Bielsa, muy tirado a lo Pep Guardiola, muy tirado a este tipo de entrenadores que le gusta hacer cambios grandes y cambios internos y ser ese tipo que influencie a la plantilla e influencia a una institución. Él también es muy seguidor de Bielsa. Así que no se nos haga raro que alguna vez salga una noticia de que hizo algún cambio en la infraestructura, algún cambio adentro del Rangers, ya que le gusta hacer mucho eso para que sus jugadores tengan las mejores comodidades posibles. Le gusta mucho hacer eso para que el equipo ande mejor, haya una mejor conexión de grupo. Y hablando más en lo táctico, creo que no va a ser muy distinto a lo que aportó Gerrard. Puede llegar a ser un poco más ordenado, puede llegar a ser un poco más ofensivo, puede llegar a ser un poco más emocionante. Eso sí lo debemos decir. Porque Gerrard, a pesar de todo, sí que era un estilo de juego muchísimo más asociativo. A veces era mucho más rápido, a veces era mucho más lento. Pero Giovanni Van Bronckhorst, lo que podemos ver de él es que le gusta el estilo frenético, el orden, le gusta muchísimo la presión muy alta, muy alta. Así que creo que le va a aportar muchas cosas buenas al Rangers, al Glasgow Rangers. Así que habrá que ver qué queda para el Rangers. Habrá que ver qué pasa con Giovanni Van Bronckhorst. Pero yo creo que todo lo que podemos sacar de él es positivo para el desarrollo del Rangers Football Club. Ahora bien, antes de cerrar este video, mucho se está hablando de que Connor Goldson es el objetivo clave de Gerrard. Así que para los hinchas del Rangers parece ser que ya está pidiendo a un defensa del Vitesse, Giovanni Van Bronckhorst, para reemplazar a Connor Goldson. Así que estén muy atentos a eso. Pero bueno, hasta acá el video de hoy. Lo tuvimos que sacar rápido, lo tuvimos que hacer bastante a las apuradas, sin Facu, pero ya dará su opinión él sobre Giovanni Van Bronckhorst. Espero que les haya gustado este video, un video bastante informativo sobre Giovanni Van Bronckhorst, y nos vemos en un próximo video y